Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cantarle a mi Dios una alabanza que llegue al trono de la gracia del Creador. Sí, en mis labios. Y en mis labios no alcanzan las palabras para describir la grandeza del Señor. El coro. ¿Cómo cantarle a mi Dios en el trono? ¿Cómo cantarle? Aleluya. Levante su voz.
Tercera estrofa. Él es el Padre. Aleluya. La fuente viva, la llama del amor. Él es el descanso. Es el descanso para el alma que respira. Acepta a Cristo como su Salvador. Él es precioso. Y aleluya. Varón perfecto, señalado entre 10,000. Si yo le canto, si yo le canto, aleluya. Toma, Señor. Escucha mi canción. Aleluya. Todos sus santos. Si el sol brilla, si el sol brilla, es porque le da la luz. El mar inmenso, el que soy limpio, y si soy limpio,
ready. Oh, aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Honra de nuestro Señor Jesucristo y en agradecimiento que Dios tan bueno y generoso y bondadoso tuvo misericordia de mí y me sanó. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Necer, Barquisimeto, Venezuela, y nuestro pastor es el hermano Osvaldo Torres. Bueno, hace tiempo, mucho tiempo, a causa de una mala manipulación, rascándome el oído, accidentalmente perdí la protección natural que Dios nos da para nuestros oídos, que es la cera. Bueno, la perdí completamente. A raíz de esto, empecé a sufrir de mi oído derecho, cada vez se me enfermaba de diferentes maneras. Por lo general era algo así como un hongo. Cada vez enfermaba, el Señor me sanaba. Y así a través de muchos años. Hasta que últimamente, por decirle los últimos 2 años, enfermé y recuerdo que era en la madrugada que el oído segregaba un líquido. Y como yo no sabía a qué hora iba a segregar, yo dormida, y bueno, como estaba en una posición sobre el oído izquierdo, el líquido que segregaba se me iba a ir hacia adentro. Resulta que ya no era solamente entonces la afección de mi oído en la parte para acá afuera, sino que hacia adentro porque el líquido se fue corriendo. Resulta que esta última vez que enfermé, ya la cosa sentía que segregaba, pero como decir, profundo. Ya me estaba afectando, como decir, las partes de la garganta, me estaba afectando las partes de los ojos, porque la cosa se había agravado. Bueno, yo eh, tenía que limpiarme el oído porque al segregar esos líquidos tenía que limpiarme. Cuando me doy cuenta que era no solamente ya era líquido, sino que ya estaba botando, era pus. No me dolía, gracias a Dios, le doy la gloria al Señor Jesucristo, porque no me dolía el oído. No me dolió, nunca me dolió el oído. Y bueno, pero sí fui notando que sentía como que el oído se me estaba tapando. Y yo me limpiaba con los palitos y no era cuestión de que se me inflamó las paredes del oído, no, porque todo estaba bien, yo podía limpiarme normalmente y eso era lo que me llamaba la atención y me preocupaba, porque ya estaba como tapado, pero no tenía nada que lo tapara, o sea, todo estaba limpio. O yo misma me limpiaba y veía que no veía, o sea, no prosperaba en cuanto a oír, sino que sentía el oído como tapado. Y se me fue tapando como progresivamente hasta el punto, recuerdo una de las últimas veces que me limpio con el palito, se me agravó la cosa que ya se me estaba inflamando aquí como una glándula, el oído aquí en la parte aquí al frente también se me estaba inflamando alrededor de este huesito que tenemos aquí. Y me estaba preocupando en verdad, porque ya la cosa estaba como poniéndose un poquito grave. Bueno, solicité la ayuda a 2 hermanos que me apoyaran. Lo hice como angustiada, pues, porque ya veía que la cosa estaba empeorando. Y le doy la gloria al Señor Jesucristo, que a partir de ahí, bueno, aparentemente nada pasaba, sino que me sentía que el oído se iba tapando más y sin poder solucionar. Bueno, ya en lo último, cuando yo me veo que se me inflama la glándula, el oído por acá afuera,
y la cosa de la garganta, el oído también me estaba agarrando, perdón, el ojo izquierdo, derecho. Entonces, empecé a considerar de ir al médico, pero quería hacerlo bajo la guianza del Señor. Porque en una oportunidad hace años fui al médico y me maltrataron mucho el oído. Y yo no quería correr el mismo riesgo. Entonces lo que hice fue pedirle la guianza al Señor y el Señor, yo pedí la oración aquí en la iglesia y a partir de eso yo no sentí de ir al médico. Mejor me quedé quieta. Resulta que la cosa todavía de repente, de pronto, empiezo a ver o a sentir o sí, a ver la sanidad de parte del Señor. Empecé a notar que se me iba deshinchando la glándula, el oído ya no lo sentía tan, como decir, tenso como lo sentía por tanto tiempo. Y empecé a una cosa que ya últimamente no podía casi cantar aquí cuando estaba reunida en los cultos porque no me escuchaba la voz. Y pensé que ya últimamente estaba cantando muy pasito, a volumen muy bajo, porque pensaba que estaba corriendo el riesgo porque uno para poder cantar bien tiene que oír. Y yo no oía bien. Al contrario, en el momento del culto parecía que los sonidos me hacían que como que si se sintiera más, no solamente uno, sino que el otro también se afectara. Y sentía como que si estuviesen mucho más tapados. Bueno, resulta que de pronto, en vez de ir al hospital, comienzo a ver la mano de Dios obrando en mi oído. Noto que, sí noté que como por decirle, la última vez que boté no solamente líquido, sino pus. Y yo me limpié, después que me limpié, de ahí en adelante el oído no me segregó más líquido ni pus, se me desinfló, o sea, fue una sanidad gradual. Empecé, se me desinfló o desinflamó la glándula y noté que empecé cantando aquí en las alabanzas o mejor dicho, respondiendo, diciendo amén, escuché mi voz que medio se escuchó. Y en otra oportunidad, la segunda vez fue un amén también, que medio que lo escuché, noté que se me estaba escuchando la voz hasta que eso fue gradual, hasta el día que un día cantando me di cuenta que llegué aquí y vi que mi oído estaba totalmente sano. Escuché perfectamente, ya no estaba tapado o como tapado y sé que fue la mano de Dios. Por eso le doy la gloria y mi agradecimiento al Señor Jesucristo por esa gran obra que Él hizo en mi oído y en todo decir lo que repercute el oído dentro de mí. Bueno, la gloria para el Señor Jesucristo. Este es el testimonio que he querido compartir con ustedes hoy. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje En esta carne hemos de manifestar a Dios, parte 2. Gloria a Dios. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del tabernáculo Ebenezer. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo las bendiciones hasta que sobreabunden para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de día o de tarde a tarde están allí, detrás de esos receptores, oyendo este servicio evangelístico, oyéndolo o viéndolo a través de las transmisiones, porque sabemos que es la palabra eterna de Jesucristo que está saliendo, fluyendo a través de estos canales, de estas cámaras, a través de alrededor del mundo, porque sabemos que el evangelio hay que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, como dice la palabra, exhortando a que el hombre y la mujer vengan al conocimiento de Dios y vuelvan a la palabra nuevamente, porque el hombre se ha extraviado, podemos decirlo así de esta manera, se ha extraviado en las cosas del mundo, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento del evangelio, le cegó el entendimiento del evangelio para que no crean al evangelio, porque sabemos que si el diablo le cega a la gente el evangelio, que es para la buena nueva de salvación, entonces él los va a tener en su garra, los va a tener entonces atrapados en los propósitos que él quiere para que el ser humano se pierda.
Pero aquí está la palabra de Dios, el cual es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, dice la palabra, que es la que va a discernir entonces las intenciones del corazón del hombre, el cual el diablo no puede discernir, pero Dios sí puede discernir, y Dios entonces le va a enviar palabras para aquel hombre, aquella mujer, para que entonces vuelvan, regresen a la palabra. El hombre se había extraviado desde el principio, allá en el huerto de Edén, cuando cayó la primera seres que Dios creó, Adán y Eva, cayeron en la desobediencia, y ahí vemos entonces el transcurrir del tiempo por los siglos, las edades, el cual el día que estamos, que el pecado se ha multiplicado más y más cada día. Pero ahí está ese Dios de amor, ese Dios de bondad, ese Dios que no escatimó esfuerzo, podemos decirlo así, para que Él allí entregó su vida para poder darnos salvación en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias por esa salvación tan grande. Gracias porque Él pudo morir, el justo por los injustos, para que nosotros, Él muriendo, nosotros tuviéramos vida. Es algo terrible por lo que le pasó al Señor, pero fue para nuestra salvación, fue para nuestra ayuda. O sea que tenemos que entonces ser los más agradecidos que hay en el mundo por ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que grandioso es nuestro Dios, amoroso es nuestro Dios, misericordioso es nuestro Dios, y no hay palabra para agradecerle tantas cosas, tantas bondades que Él tiene para nosotros, que nos dio, nos estará dando y nos dará si hay un mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le dijimos, amados hermanos, amigos que están en sintonía en esta hora, póngase cómodo, siéntese allí en su lugar, donde está, en su trabajo, en su hogar, oyendo este servicio o escuchándolo allí, oyendo, sí, escuchándolo o viéndolo por las cámaras, que usted puede entonces recibir lo que Dios tiene para usted. Sabemos que Dios tiene lo mejor para cada hombre, cada mujer que está en este mundo. Pensamientos tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Así que Dios quiere lo mejor para su vida, y su vida es la que Dios requiere, el cual es salvar tu alma, amigo que me escuchas en esta hora. Si no has atendido a la voz del Evangelio, es hora entonces que despiertes a la realidad y entonces te pongas allí a cuenta con nuestro Padre Celestial, y Dios entonces te dará las peticiones de tu corazón, porque Él lo ha decretado de esa manera, que Él le da las peticiones a quien se lo demande de Él, si es conforme a su voluntad. Así que, amado hermano, sin más preámbulo, vamos a abrir. Les invito a que me abran conmigo las Escrituras en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, y leamos unos versículos allí. Vamos a leer el mismo versículo que leímos la semana antepasada, el cual tomamos este tema que lo hemos titulado "En esta carne mortal hemos de manifestar a Dios". Ese es el nombre que le pusimos al tema, el cual tocamos entonces unos versículos de 2 de Corintios, el capítulo 4, desde el versículo 7, y los leemos entonces nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, y así entonces damos continuidad a este tema, en el cual hemos titulado "En esta carne mortal hemos de manifestar a Dios". Entonces, lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Le dije 2 de Corintios 4, versículo 7. Y dice así: "Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal". Bendito sea
el nombre del Señor. Les invito entonces, amados hermanos, a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos allí y oremos a nuestro Padre Celestial. Oh Señor Jesús, Dios Todopoderoso, nuevamente, Señor, aquí, Señor, en esta tarde, Señor, detrás de estos receptores, Padre eterno, ponemos delante de ti, Señor Jesús, para que sea usted, Señor, dándonos su ayuda, Señor, dándonos la dirección, poniendo esa palabra sabia en nuestros labios para hablarla con confianza, Señor, a cada vida, Señor, a cada hombre, cada mujer que está allí, Señor, atrás, Señor, oyendo, Señor, y viendo, Señor, este programa, Señor, evangelístico. Oh Dios, la gloria. Te ruego, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole, Señor, a cada uno, Señor, el entendimiento, la gracia, la sabiduría, para que ellos puedan entender, Señor, el propósito para el cual usted los ha llamado, o para el cual fueron creados, podemos decirlo, porque cada hombre, cada mujer está en este mundo con un propósito, el cual es el mismo hombre que tiene que buscar e indagar cuál es su posición. Oh Dios de la gloria, dale, Señor, esa sabiduría, dale ese entendimiento, y que el propósito tuyo, Señor, para cada hombre, cada mujer, es llevarlo, Señor, al conocimiento pleno y absoluto de tu palabra. Oh Dios de la gloria, revélaselo, Señor Jesús, sabiendo que a ti se conoces por revelación, el cual es la fe que tiene que obrar en cada hombre, cada mujer. Tú hiciste al hombre para vivir eternamente, pero el hombre por su mismo camino ha buscado, Señor, y se ha perdido, se ha extraviado en este mundo, Padre eterno, haciéndolo equivocado, Señor Jesús. Pero te pido, Señor Jesús, que ayude, Señor, a cada alma, cada vida, Señor, en esta hora, Señor Jesús, que tenga, Señor, ese deseo, ese ganas de volver, Señor, a ti, Padre eterno, llegar al conocimiento de tu palabra, que les ayude, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier hombre, cualquier vida que esté allí, Señor, pensando que quizás qué problema pueda tener, Señor, en su vida, Padre eterno, solamente tú lo conoces, Señor Jesús. Dale, Señor Jesús, la salida, Padre eterno. Dale, Señor, la gracia, Señor, para que pueda, Señor, buscar de ti, Señor, y usted le pueda entonces responder al problema que tenga, Padre eterno. Cualquier enfermedad que esté delante del pueblo, Padre eterno, sea usted ayudándole, Señor, porque usted es Jehová, nuestro sanador. Usted es el que nos sostiene con su poderosa mano, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, dele sanidad a aquel que necesita, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bueno, vemos entonces, amado hermano, este relato que hemos hablado aquí, leído del 2 Corintios 4:7, el cual el Señor dice: tenemos pero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, vemos que el Señor hizo al ser humano, lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo del barro. Y allí entonces, por eso dice que en este tesoro, o sea, este tesoro lo tiene. ¿Cuál es el tesoro? El Espíritu Santo que Él va a colocar en el hombre para que le sea obediente, para que haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, vemos cómo lo hizo Dios. ¿Por qué lo hizo así? Dios es soberano y Él hace como Él quiere, y Él hizo vaso de honra y vaso de deshonra, dice la Escritura. Unos que es Dios, que los que se rinden a sus manos, en sus manos, Dios lo puede usar, los puede utilizar para el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Pero aquellos que no se rinden, aquellos que se jactan y se levantan descomedidamente y no quieren nada con el Señor, entonces son vasos que Dios entonces los tiene como altivos, vasos para deshonra. Entonces Dios los aparta y no los usa. Ahora, aquí vemos que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos ha mostrado estas grandes verdades a través de las Escrituras, que el mismo apóstol Pablo lo muestra y lo dice tal y cual como él lo vivió, o sí, lo vivió en carne propia, porque él dice: tenemos pero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios lo escogió así? Porque aquel que se altivo, aquel que se levanta descomedidamente y quiere ser él el único, que él se la sabe toda, Dios no puede usar una persona así. Dios no puede tomarle y enseñarlo, porque no, ¿qué le va a enseñar si el hombre se la sabe toda? Entonces, Dios lo deja quieto, porque no puede trabajar con él. Pero aquel hombre, aquella mujer sencilla, humilde, que como barro en las manos del alfarero, se rinde para que lo moldee y se deje usar por las manos de Dios o por el Espíritu de Dios, entonces Dios lo puede usar
a como Él quiere o como a Él le place usarlo. ¿Por qué? Porque se está dejando enseñar. Porque no es que no sabemos nada. Humanamente nosotros no sabemos nada. Y no somos nada. Porque si Dios nos quita el espíritu de vida, el cuerpo deja de ser y vuelve el cuerpo a la tierra del cual fue tomada. Por eso el hombre en su jactancia no sabe. A veces habla como bestia bruta, dice la Biblia. Porque no sabe de lo que está hablando. Pero las cosas del Señor, para el hombre espiritual, son de sabiduría, eso es gracia, bondad de Dios. Pero para el hombre carnal, eso es una locura. Esto no puede ser. Entonces, se la creen que se la saben todas y Dios entonces no puede usar aquel vaso de barro porque está altivo. Entonces dice que para que la alteza no sea del hombre, sino de Dios. O sea, todo viene de parte de nuestro Dios y Salvador. Escogió uno que quizás el mundo pueden criticarlo, que va a estar Dios allí, o alguien que no sepa ni siquiera hablar o no sepa leer, pero Dios le plació tomar ese hombre, aquella mujer, para él usarlo a su antojo, como Dios quiere usarlo. Pero aquel que sea altivo, aquel que se levanta, Dios entonces no puede hacer nada con él. Ahora, pero ¿por qué Dios escogió lo más sencillo, lo más humilde? Porque Dios es sencillo, Dios es humilde, Dios no es grande así como piensa la gente. O sea, Él en realidad es lo más grande que hay, pero se hizo tan pequeño, tan humilde, tan sencillo, que mucha gente se lo pasaron por alto. Pero esa es la bondad de Dios para darnos a conocer o enseñarnos muchas cosas a nosotros, que no es del que quiere ni el que corre, sino es del que Dios tiene misericordia, amado hermano. Ahora, usted no debe entonces cuestionar a Dios por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, o reclamarle algo, porque Él lo hizo de esa manera. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y entonces para que Él se dejara usar a través del alfarero, que es el Espíritu Santo. Pero si no se quiere dejar a usar, entonces Dios lo deja quietecito. Que como vemos allí el caso relato de Caín y Abel. Caín mata a Abel y el Señor le pregunta a Caín, ¿no has visto a tu hermano Abel que su sangre clama a mí desde la tierra? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? Le dijo a Caín, que la respuesta que le dio, a veces altivo, o sea, entonces un vaso de deshonra allí. Pero el vaso que estaba, que era Abel, era un vaso de honra. Pero, ¿qué tuvo que sufrir? Sufrió la muerte. Fue la primera muerte que hubo allí en el huerto del Edén. Desde ahí empezó entonces el mal del cual vemos en el mundo en el día de hoy. Muertes, homicidas por todos lados. Así que vemos que Dios entonces no hizo, podemos decir que no hizo el mal así para que lo hicieran, no, Él les dio la palabra, Él le puso allí, no coman de ese árbol porque el día que coman van a morir, y desobedecieron y allí entonces entró lo que vemos en el día de hoy. Por eso cada hombre, cada mujer que se cree algo, que se cree que es una buena persona o que se cree que es una bella persona, no se crea nada, porque el que uno que es grande aquí es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso Dios entonces preparó vasos de honra y vasos de deshonra, para que la alteza no sea del hombre, sino de Dios. Y entonces dice, atribulados en todo, mas no angustiados. Esto lo dice el apóstol Pablo. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Llevados siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Allí entonces vemos que el relato que nos muestra que como hijo de honra, como vaso de honra que Dios hizo, que usándolo el alfarero en las manos de Él puede usarlo y hacerle entonces, usarlo como Él quiere usarlo. Darle entonces los pasos, porque la Biblia dice que
por Jehová son ordenados los pasos del hombre, del justo. Y vemos que, ¿por qué murieron tantos justos? ¿Por qué les pasó esto tanto justo allí? Cuando vemos que allá en las mismas arenas, cuando el tiempo del oscurantismo, que sacrificaban a los cristianos, porque el que confesaba a Jesús, ese era un hereje para ellos, y los llevaban entonces a la arena a tirárselos allá a los leones. Pero esta gente entraban allí cantando y alabando al Dios Todopoderoso. Ellos sabían que con Él estarían mejor. Ellos sabían que allí estaba delante el ángel de Jehová, quizás diciéndole: pasa, ven acá, no te preocupes lo que te va a pasar, porque yo te voy a recibir. Y hombres pasaron por toda esa gente mala, y allí hicieron con ellos lo que quisieron. Los apedrearon, los golpearon. El mismo Pablo tuvo que pasar por todas esas cosas, y por eso él dice: nadie me sea molesto, porque traigo las marcas del Señor en mi cuerpo. O sea, que él sabía lo que había pasado, pero aún así él no renegó de Dios, porque él sabía que era el propósito de Dios que tenía que llevarse a cabo en él. Porque cuando a él le profetizaron que el cinto que llevaba este hombre, un profeta allá en Hechos, el cinto el cinto de quién es este hombre, va a padecer cárceles y azote. Y allí entonces Pablo dijo: no, yo voy. Los hermanos que se querían retenerlo, pues no vayas a Jerusalén, pues te van a golpear ya. Y yo: no, yo voy porque es necesario. Si tengo que pasar, tengo que pasar. Así que cada creyente, cada hombre, cada hijo de Dios sabe que si Dios permite una situación adversa, problema, una dificultad en nuestras vidas, Él sabe por qué lo tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque cada prueba que le viene a usted como hijo de Dios es para examinarlo, ¿ves? Examinarlo y probarlo. Es como cuando lo pasan por fuego, y allí entonces te va a dar que usted es oro. Cuando la piedra se pasa por fuego, y allí saca, entonces queda lo que es el oro. Toda la basura se es quemada y echada a un lado, pero el oro cae en su lugar, es oro. Así que somos como por fuego, dice la Escritura. Y si vemos allí, Primera de Corintios 3, allí dice el mismo Pablo, Primera de Corintios 3, Pablo expresándole allí cuando es probado por fuego a los creyentes. Y dice: yo como perito arquitecto, ese es el versículo 9, porque nosotros conjuntores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por fuego será manifiesta. ¿Ves? Entonces, el fuego es el que va a hacer la prueba para ver y probar aquel hombre, aquella mujer, hijo de Dios. A veces Dios no es que lo va a enfermar, Dios no es que le va a hacer mal, no, pero Dios permite a veces que pase por dificultades para que usted entonces glorifique a nuestro Padre Celestial, porque allí es donde Dios se glorifica. No dice que mi perfección se perfecciona en la debilidad, cuando es débil, diga fuerte soy. ¿Por qué causa? Porque en la flaqueza se perfecciona, en la debilidad se perfecciona la fuerza del Señor. Y allí entonces vemos que cada una de las cosas que le puede pasar a un creyente aquí sobre la tierra es porque Dios a veces lo permite para probarlo y ver qué sale entonces del ser humano, qué sale de sus labios. Cuando usted es examinado por fuego, quizás por una luchita, una prueba,
Dios es para probar a ver qué está en usted, qué sale de usted, de sus labios, cuáles son los gestos que usted hace, qué actitud va a tomar usted. Por eso Dios permite a veces muchas cosas que pasen en medio nuestro, o como cristianos que somos, y quizás que le hablen duramente, que le hablen ásperamente, a ver cómo va a responder usted. Entonces, la palabra no dice que la blanda respuesta quita la ira, pero y la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, ¿cómo va a responder cuando usted le maltraten de por X causa y le bofeten? Ahí dándose una actitud que usted va a tomar, y allí entonces va a ser probado. ¿Por qué? Para ver qué actitud va a tomar usted en cuanto a eso que le está aconteciendo. Dios permite muchas cosas, porque sabemos que el diablo es el acusador de los hermanos, pero entonces él está buscando cómo meterse y allí entonces hacerle daño para que le dé la espalda al Señor. Pero sabemos que el hombre de Dios, la mujer de Dios, está parado en la roca inconmovible de los siglos, y allí al ser probado, él sabe que tiene que dar entonces el brillo como el oro, ser semejante a él. Porque, ¿qué vamos a hacer? Ser semejante a él, manifestándolo en nuestra carne mortal, sabiendo que diga la gente, él verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Mirad cómo se comportó, mirad todo el mal que le hicieron, mirad cómo él no pudo responder ásperamente, sino que habló con palabras acorde a un cristiano. Pero si habla áspero, no sé, ahí le hizo subir el furor al hombre, y entonces empezó la contienda más fuerte. Y la Biblia dice que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Imagínense, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser más precioso que el oro? Una prueba, una lucha. Bueno, eso lo dice la Escritura. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Eso lo dice el apóstol Pedro. Pedro, en 1 Pedro, dice allí, vamos a leerlo desde el 6, vamos a leerlo del 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligido en diversas tentaciones, si es necesario. O sea, si es necesario, le va a llegar la tentación. El tentador va a estar allí tentándolo. Si le va a llegar la aflicción, le va a llegar, si el tentador va a estar allí también para afligirlo. Pero en breve tiempo, dice el Señor allí, a través del apóstol Pedro. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios entonces quiere manifestarse en su pueblo. Dios quiere darse a conocer al mundo. ¿Pero cómo? A través de su Espíritu Santo y en el hombre, usando al hombre como instrumento de sus manos para que en esta carne mortal pueda manifestar el mismo Dios todopoderoso que se manifestó ya en el principio en cada uno de estos hombres de Dios cuando estuvo ya, como se manifestó como con Moisés. Cuando Moisés le tocó sacar al pueblo de Egipto, él usó a Moisés, a un hombre, porque Moisés él iba a ser el próximo faraón, dice la Escritura, allá para sacar al pueblo de esclavitud. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés pensaba hacerlo con sus propias manos. Él tenía para levantar un gran ejército y libertar ese pueblo de Israel, de Egipto, porque tenía el poder, tenía para hacerlo, porque iba a ser el próximo faraón. Y allí con sus manos él quiso hacer esa broma, podemos decirle, sacar el pueblo de la esclavitud y hacer ese grande ejército, hacer esa grande hazaña por sí mismo, por su propia cuenta.
pero Dios no quería que fuese así por su propia cuenta, sino que fuese la mano de Dios con él para que lo hiciera. Allí entonces, ¿qué hizo Moisés? Se metió en gran problema, porque en su propia carne, en su propia voluntad, allí entonces quiso libertar a un israelita que lo estaba maltratando, un egipcio, y allí mató al egipcio. Y allí tuvo entonces que huir al desierto, pasar por esas arenas candentes del desierto, esas arenas calientes, el cual Dios permite que el hombre pase muchas veces, el creyente pase muchas veces por ese desierto caliente para así ser probado y Dios sacar la buena perla, una joya, para que usarla, el tenerla en sus manos. Entonces, ¿qué hizo Moisés entonces? Moisés mató al egipcio y entonces por el miedo huyó al desierto. Allá duró 40 años el desierto, el cual se puso a pastorear ovejas, porque ya no iba a ser faraón, sino ahora estaba huyendo. Era un homicida que estaba huyendo de la ley de Egipto. Así entonces Dios procesó a este hombre, a Moisés, para luego entonces venir. Él, y ya no era Moisés con un ejército que venía a libertar al pueblo, ahora ya era un hombre, un ejército pero de un solo hombre, y de paso con una vara torcida, una vara chueca, que el cual era que la señal que iba a tirarle allá al faraón para que dijera, deje allá a mi pueblo para que me sirva allá en el Sinaí, en el monte. Entonces, allí vemos entonces que cuando el hombre quiere mete sus manos y hacerlo por su propia cuenta, cuando cree que él es autosuficiente, allí entonces se mete en gran problema con Dios, porque la fuerza viene de arriba y no viene del hombre. Por eso él hizo estos vasos de barro, para que la alteza entonces no sea del hombre, sino de Dios. ¿Ve? El poder sea de Dios. Allí que cada hombre, cada mujer que quiera engrandecerse por su propia cuenta o quiera hacer las cosas por su propio medio, allí entonces está fallando amargamente, porque Dios quiere que dependamos de Él. Así que si nosotros dependemos de Él, entonces déjese moldear, déjese usar, déjese que Dios lo labre, que labre esa perla que está en usted, y allí entonces lo va a hacer que usted haga las cosas correctas. Así que Dios es el que sabe entonces todas las cosas, amados hermanos, amigo que me escuchas en esta hora. Así que Dios le permite pasar entonces por algunas pruebas o aflicciones en su vida. Recuerde usted, amado hermano, que es para probarlo entonces. ¿Cómo está usted con Dios? A veces los pasa por prueba es para corregir las cosas malas que tenemos a veces dentro de nuestro medio. Dios tiene que sacarnos. Pasa por otras pruebas, es para disciplinarlo. ¿Por qué? Porque Dios necesita entonces corregirnos, disciplinarlo, probarnos como hijos. Porque si no los prueba como hijos, entonces, ¿qué somos entonces? Pues, si Dios no lo castiga, entonces somos bastardos. Y Dios con los bastardos no quiere nada. Entonces, Él quiere hijos que le obedezcan. Hijos que estén allí atentos a su voz para decir, ¿qué aquí, Padre? ¿Qué quieres que haga? Que sea entonces usado, barro en sus manos para ser usado al propósito que Dios quiere que usted sea usado. Así que, amado hermano, vemos que la gracia de Dios nos lleva entonces a cada una de estas cosas a saber y ver y entender los propósitos el cual Dios llama al ser humano. Para entonces, como hijo, tiene que ser probado, corregido y disciplinado. Sí, porque Hebreo claramente lo dice. Hebreo dice que Dios es el que ama, castiga y azota a aquel que tiene por hijo. ¿Ve? Entonces, si no lo disciplina, entonces no quiere al hijo. Pero Dios, queriendo y amándonos, tiene entonces que corregirnos, disciplinarlo muchas veces. ¿Que es fuerte la disciplina? Sí, pero tiene que corregirlo. Usted ama a su hijo, tiene que corregirlo, porque si no, entonces más adelante lo va a avergonzar a usted delante de la gente, porque le va a faltar los respetos. Pero cuando usted lo disciplina a su hijo, no hagas esto porque esto te hace mal, te va a hacer daño más adelante. Entonces, allí usted está amando a su hijo, o amando a su hija, porque le está corrigiendo, que no haga más adelante, lo vaya a avergonzar delante de la gente. Dice Hebreos capítulo 12, dice allí,
El versículo 5 dice, estáis ya olvidado de la exhortación que como con hijo habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayare cuando eres de él reprendido. ¿Ves lo que estamos hablando? Cuando es llamado para reprensión y cuando es castigado por el Señor, no menosprecie eso, porque Dios lo hace con un propósito y es para hacer una mejor cristiana, un mejor cristiano de usted. Así que Dios viene con un propósito para todas las cosas. Entonces dice el versículo 6, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como hijo, porque como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? ¿Ve? Entonces, si el Padre no castiga al hijo, entonces lo va a pasar vergüenza más adelante, porque no es que no lo castiga. Entonces, ahí vemos muchachos que son groseros por sus labios, que no les da pena hablar grosería delante de la gente, y hasta los mismos padres y madres le dicen 4 groserías en sus caras y aquellas personas no les dicen nada. Entonces, ¿qué hacen? Los hacen avergonzar delante de la gente, delante del público, le hace pasar pena. ¿Por qué? Porque no corrigieron a ese muchacho o a esa muchacha, no lo corrigieron a tiempo, y allí entonces están los frutos dando por causa de no haber una corrección. El versículo 8 dice, mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Buena pregunta que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué causa? Si nuestros padres nos castigaban como a ellos les parecía, a vara, y no por muchos días, y nos pegaban para corregirnos, entonces, y nosotros les reverenciábamos, o sea, les hacían los casos, porque nos llamaban la atención y les obedecían. Ahora, el Señor dice aquí, a través del apóstol Pablo, ¿por qué no obedecer mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, ¿por qué no obedecemos entonces al Dios Todopoderoso, que te está llamando, exhortando, que te está llamando a que vuelvas a Él, a que no te salgas del camino, a que vuelvas a la senda antigua, a que seas un hijo o una hija reverente y obedientes a Dios? Entonces, allí está dando el Señor la palabra para que vuelvas entonces a sus caminos y no te desvíes del propósito del cual Dios te ha creado. Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, hablando de los padres terrenales. Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios entonces, dándole entonces el consejo a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que seamos entonces hijos e hijas de Dios, en obediencia, porque tenemos que hacer una obra, y la obra hay que llevarla a cabo porque ya es un propósito de Dios, ya es una profecía de parte de Dios, el cual que en esta carne mortal hemos de manifestar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amado hermano, todo hijo que se llega a Dios tiene entonces que ser probado para ver qué actitud toma entonces esa persona, o aquel hijo o aquella hija. Tiene que ser disciplinado. ¿Para qué? Porque Dios tiene que probarlo. Vemos un caso tan sobresaliente, el cual fue el relato de Job. Job, ¿qué dice el Señor de Job? Job, el mismo Señor daba alabanza a su hijo, daba la honra que debía, que tenía Job, porque él dice en la Biblia, en Job 1, capítulo 1, versículo 6, dice que
viniendo los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y entre ellos venía Satán. Y dice que el Señor le pregunta a Satán, Satán, ¿de dónde vienes? Y Satán le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y allí entonces Dios le hace una pregunta a Satán y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo alababa el Señor a su hijo Job, que estaba aquí en la tierra? ¿Era perfecto un hombre? Sí, era perfecto. Entonces, ¿cómo es que la gente hoy en día dice que no hay nadie perfecto en la tierra? Que no hay nadie, sino solamente Dios. Dios dándole el nombre adecuado a su hijo. No hay nadie como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué estaba dándole allí? Entonces, en la cara a Satanás, que este hombre era un creyente, era un hijo, era un hombre que estaba parado en la palabra de Dios y que no había otro que sirviera mejor que él. Por lo tanto, eso no le gustó al diablo, déjeme decirle. Eso lo hizo que el diablo corcoviara allí, crujiera los dientes, porque no, le dijo, como no basta recto y servirte como tiene que servirte, si lo tienes rodeado allí, todos sus bienes, su casa y todo lo que hace prospera, no va a estar bien si no te va a servir. Entonces, quítale lo que tiene para que vea cómo te blasfeme en la cara, le dice el diablo. Y me dice, el diablo es grosero el diablo es maluco, pero Job no sabía nada de eso lo que estaba aconteciendo, pues él estaba aquí sobre la tierra. Esa reunión fue allá en el cielo, imagínese usted, una reunión de tantos espíritus, tanto buenos como malos, había una reunión allí, y Satanás estaba entonces denunciando, estaba allí acusando a Job, quítale todo lo que tiene, dame para tocarlo, para que vea cómo te blasfeme en la cara. Allí entonces el Señor le dijo, bueno, ¿quieres probarlo? Bueno, está bien, quítale lo que tiene, dice, pero no lo toques a él, o sea, no te vayas a meter con él. Entonces, allí estaba entonces, dándole entonces la instrucción, el diablo vino, quise como un rayo, entonces, ¿a qué? A quitarle todo lo que tenía Job en la vida. ¿Para qué? Para ver si blasfemaba al nombre del Señor. Pero sabemos que las pruebas y las luchas que pueden venir entonces al ser humano es porque a veces Dios lo permite. No es que Dios lo hace, sino que Dios lo permite con propósito para probar la actitud que tiene aquella persona. Probó a Job. Dios no tiene necesidad de probar a Job, porque él lo conocía ya de antemano. Así como te conoce a ti, él conoce a mí, conoce a cada uno de los miembros del cuerpo del Señor y a cada uno de los seres humanos que están sobre el globo terráqueo. Allí entonces conoce cada posición y a cómo se comporta cada hombre y cada mujer. O sea que a Dios nadie lo va a engañar, pero Dios sabía que Job era recto y temeroso de Dios, pero sin embargo le quiso demostrar al diablo en su cara que él sí le servía, que él era un creyente verdadero, así como quiere Dios en este tiempo que estamos viviendo, que él dijo que en esta carne mortal lo iban a manifestar a él, y él es un decreto de parte de él, y hay hijos e hijas alrededor del mundo que están en esa preparación, que Dios lo está llevando, un proceso, llevándolo para que ellos se puedan manifestar entonces en este mundo que el cual estamos, lleno de pecado, lleno de maldad, sea manifiesto nuevamente Dios aquí sobre la tierra. ¿Pero cómo? Sobre su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos ese pasaje de Job, que cómo el diablo pudo entonces invitar allí al Señor para que le diera para tocar a Job. Y allí entonces dice la Biblia que le quitó entonces, le quemó la hacienda, le quitó el ganado, le mató los hijos, las ovejas, los camellos que tenía, y lo dejó sin nada, hermano. Sin nada quedó en este mundo Job, solamente con su esposa y él, porque vinieron los siervos que se habían salvado de todo eso desastre que había pasado, y allí entonces le trajeron el aviso, y allí entonces lo que hizo Job fue no blasfemar al Señor, no hablar cosas erradas,
no lamentarse, no, allí se postró, se arrodilló y allí entonces dijo, desnudo salió el vientre de mi madre y desnudo me voy. Sea el nombre de Jehová bendito, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vemos un hombre parado, firme en la roca eterna de los siglos, en lo que él había creído y en lo que él servía, al gran Jehová de los ejércitos. Así que ese Dios todopoderoso, el cual le creyó Job, que le sirvió Job, ese mismo Dios estamos sirviéndole en el día de hoy. Y las promesas que le dio a Job y que le dio a cada uno de esos grandes hombres del pasado, nos los ha dado a nosotros como iglesia del Dios viviente en el día de hoy. Aquellos hombres pudieron manifestar a Dios. Moisés manifestó al Dios todopoderoso porque él le dio cuando le llegó allá en la zarza ardiente, que Moisés lo mandó a subir allá al Sinaí y allí entonces vio esa zarza que no se quemaba y allí lo llamó Moisés, Moisés, prendida en fuego aquella zarza. Del fuego salió la voz, Moisés, Moisés, quita tus sandalias de tus pies porque la tierra que pisa santa es. Allí entonces vemos que el llamado que llama el Señor a Moisés y luego entonces le manda la comisión, tú serás Dios y Moisés será tu profeta. Era una comisión. Dios, un hombre, quizá puede decir el mundo. Moisés era Dios, sí, déjeme decirle, era Dios por decreto de nuestro Padre Celestial. Para que usted vea lo que Dios le ha entregado al ser humano, al hombre, aunque el hombre es más pequeño que los ángeles, pero mire el poder que le ha entregado al ser humano. Con el poder de Dios para hablar y hacer que las cosas acontezcan, crear algo que usted quizás no lo tenga, lo puede crear. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado ese poder a la iglesia igualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si Él es el creador, déjeme decirle que Dios nos hizo pequeños dioses, pequeños mesías. No dice la Biblia, dioses soy. Él lo dijo allá en Juan 10. Por lo tanto, si el Dios lo decretó que nosotros somos dioses, allí entonces hay que hacer una obra. Y la obra es llevar a cabo y representarlo a Él aquí en esta carne mortal. Por eso el tema, amado hermano, que en esta carne mortal hemos de manifestar a Dios. Así que Job pudo allí entonces presenciar lo que estaba pasando en su vida, pero él sabía que él no había hecho nada incorrecto, que todo lo había hecho correctamente y por lo tanto no sabía cuál era el propósito que estaba aconteciéndose en su vida, pero siempre viendo al blanco, al gran Jehová de los ejércitos. Ven que Dios probando a sus hijos, como esa prueba terrible que le vino a Job, y aún después de que le quitó todo, le vino el diablo todavía para acusarlo todavía y decirle, no, dame para tocarle su piel por piel, le dijo, dame para tocar su carne ahora para decir no te va a blasfemar. Ya le quité todo, dijo el diablo, ya lo despojé de todo, ahora pero dame, como no te quiere blasfemar, dame para tocarle su piel, para enfermarlo. Y allí entonces, ¿qué no dará el hombre? Dice, por su vida, carne, piel por piel. Allí entonces, bueno, tócalo, pero no toque su alma, le dijo el Señor. Allí entonces se vino y le puso una sarna de la mollera de la cabeza a los pies para enfermarlo. Pero aún así, Job se mantuvo firme y creyendo en el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias le damos al Dios Todopoderoso. Así que la tierra, amados hermanos, es el terreno de prueba. Así como en las compañías hay un banco de prueba para probar los aparatos que se hace o que se fabrica o que se repara. Usted va a una parte donde reparan parte eléctrica, alternadores, hay un banco donde hay una maquinita donde usted repara, después que reparen los alternadores, los arranques, los meten en esa máquina y allí los prueban, un banco de prueba. Ahora, el banco de prueba para el hombre, para la mujer, para el ser humano, es aquí, sobre la tierra, el cual tenemos que ser probados por Dios, tenemos que ser batallados y nosotros tenemos la más grande batalla, tenemos que verla somos nosotros mismos, con este mismo cuerpo. Él pelea contra el diablo y también pelea contra nosotros mismos, porque este hombre natural, este hombre carnal, siempre quiere levantarse descomedidamente, como dijo Pablo, pero
allí está una ley de Dios que lo hace entonces doblegársele y ser entonces un vaso de honra, un vaso en las manos del alfarero, dejándose moldear para que sea entonces Dios que labre este vaso de carne. Pero si usted no se deja labrar, entonces Dios no puede hacer nada por usted. Así que entonces sabemos que entonces tenemos que batallar aquí duramente contra el diablo y contra nosotros mismos en nuestra carne. ¿Por qué? Porque hay un propósito y es un decreto de parte de Dios, que es que en esta carne mortal hemos de manifestar a nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amado hermano, cada una de las cosas que Dios permite que pase el creyente, que pasen los hijos de Dios, todo ayuda a bien a los que conforme son llamados, dice la Escritura. Así que conforme al propósito son llamados. Así que si es una predestinación de Dios, Dios predestinó para que fuese así, de esta manera, que tiene que pasar lucha, prueba, no porque somos hijos de Dios, somos una hija de Dios, quizás dicen las hermanas, pero ¿cómo puede venir esto? No, quédese quieta, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué tengo que hacer? ¿Ve? Porque cada una de las cosas es un propósito que Dios tiene que llevar a cabo, o un plan. Dice Romanos 8, 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Imagínense, eso es la palabra Romanos 8, 18. ¿Qué causa? ¿Qué se va a manifestar en nosotros? El mismo Espíritu de Dios que se manifestó en Jesús, allí tiene que manifestarse entonces en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que manifestar en esta carne mortal al Dios Todopoderoso, a ese Dios eterno, a ese Padre Celestial, el cual Dios nos ha entregado entonces ese poder que a través de su Espíritu Santo para entonces manifestarlo aquí en esta carne mortal. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Porque dice ya Romanos 8 que los hijos de Dios tienen que manifestarse. ¿Por qué dice allí? Dice, versículo Romanos 8 dice 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ves? Ese es el continuo anhelar de las criaturas. La naturaleza está gimiendo. Las criaturas, los animales están gimiendo. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios nuevamente aquí sobre la tierra. Ellos quieren volver al principio. Ellos quieren ser como fueron creados en el principio, sin ninguna enfermedad, sin ningún animalito muerto, ninguna que ellos puedan padecer, si no quieren vivir como estaban en el principio. Y ellos saben porque Dios les ha dado a ellos un instinto para que ellos sepan y anhelen por esas cosas. Así que por el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa de aquel que las sujetó, con esperanza. Hay una esperanza para ellos, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la liberación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y aún están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Bendito sea el nombre del Señor. Allí está entonces la redención. Es cuando el último hombre, el último que
que el último que va a ser quitado, o sea, por ejemplo, al que no sea sujetado, el cual era la muerte, que les dimos la semana pasada, esa es el último que se va a ser quitado, del que pueda sujetar el ser humano, porque ya Cristo lo sujetó. Él fue crucificado y allí en la cruz del Calvario entonces le dio muerte a la muerte. Allí fue cuando le enterraron el aguijón de la muerte, allí entonces quedó allí venciendo él a la muerte, porque bajó al infierno, dice la Biblia, y le quitó las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. Ahora está en su poder y ese poder lo va a entregar entonces ahora a la iglesia, pero aún, como dijo Pablo, aún vemos que no lo ha sujetado todo. El ser humano todavía falta, todavía pasar esa prueba todavía. Es después de la resurrección, después que vengan estos cuerpos, se ha transformado. Pero antes de la transformación, tiene que venir entonces esa manifestación, el cual Dios tiene que verlo, el mundo nuevamente, aquí sobre la tierra. ¿En qué? En los hechos, en las obras. Ese poder que Dios le ha entregado a la iglesia tiene que ser manifestado como Él lo prometió, como Él lo hizo ya en el principio, siendo a maravilla, prodigio, milagro, a diestra y siniestra. La iglesia tiene que estar entonces dando los mismos pasos en este tiempo que estamos viviendo, porque ya estamos en los últimos momentos de este mundo. Así que Dios entonces quiere manifestarse, Dios quiere darse a conocer, Dios quiere que el mundo sepa que Él está aquí sobre la tierra nuevamente, que lo que es imposible para el hombre, que es posible para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, Dios quiere entonces revelarse a tu vida. Dios quiere darse a conocer a tu vida para que tú puedas ser también un instrumento en sus manos. Tú puedes ser también un vaso de barro en sus manos y puede entonces Él usarte como Él quiere usarte. O sea, no es que tú vas a usar como tú quieres. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Allí entonces vemos que la naturaleza entonces está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios están gimiendo también. Nosotros mismos tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos por la adopción, que es la redención de nuestros cuerpos. Así que Dios está entonces requiriendo del hombre, de la mujer, de los hijos, que se pongan entonces en línea para entonces soltar ese poder. Viene esa manifestación de parte de Dios, viene ese bautismo del poder de arriba del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios para que pueda entonces manifestarlo a Él aquí sobre la tierra. Allí vemos el consejo de nuestro Padre Celestial a través de Pablo, Corintios 7, y cuando él está ya dando un consejo. Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, es el consejo que él da a la iglesia, porque este es para el pueblo de Dios y para aquellos que no conocen a Dios. Dios entonces le está diciendo: yo requiero esto, yo necesito esto de ustedes, yo voy a limpiarlo, yo voy a purificarlo, yo voy a santificarlo y voy a llenarlo de mi Espíritu Santo para que usted pueda entonces manifestarme en la tierra con gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el consejo de Dios dice allí el capítulo 7, 2 Corintios 7 dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Aleluya. Perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Ve usted? Entonces, el temor de Dios lo va a llevar entonces ¿qué? A la santificación y purificarse entonces esos vasos limpios para ser usados por nuestro Padre Celestial como el gran alfarero.
Esa es la demanda de Dios para su pueblo. Esa es la demanda de nuestro Padre para con sus hijos, para que Él pueda entonces después usarlo como Él quiere usarlo. Y que usted manifieste a Dios aquí sobre la tierra. Que vienen luchas, vienen pruebas, vienen dificultades. Sí, Dios no le prometió un camino de rosa. Dios le dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Por qué? Porque sabía que venían pruebas, venían luchas, dificultades, pero Dios iba a estar con el creyente allí delante de él, porque Él que va como poderoso gigante delante de ti, delante de su iglesia. Por eso, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora, la demanda de Dios entonces, santificarse, llevarse entonces con el temor de Dios, purificar, y allí entonces Dios va a usar ese barro en sus manos. Acuérdense que Él puso ese vaso de barro, es como para que la alteza sea de Dios y no del hombre, pero que por eso quiere que sean brazos humildes, sencillos, que Él pueda entonces usar en sus manos como Él quiere. Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba, no las de que de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa? Es el nuevo nacimiento, como barro en la mano del alfarero, allí rendido para que pueda ser usado. ¿Y qué quiere hacer entonces Dios con ese vaso? Manifestarle al mundo, manifestarse aquí sobre la tierra, Dios nuevamente caminando en pieles humanas. ¿Y cómo es eso? A través de su iglesia. Es el que lo va a hacer manifiesto aquí sobre la tierra. Por eso, amados hermanos, la demanda de Dios entonces es prepararse, alistarse y ponerse entonces en línea con Dios, y allí Dios lo usará como Él quiere usarlo. Pero usted es el que tiene entonces que ponerse allí delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, úsame, guíame, moldéame como tú quieres moldearme. Así que, amado hermano, es el consejo que Dios tiene entonces para su vida en el día de hoy. Si Dios usó entonces a esos vasos allá en el pasado, aquí en el futuro, el cual es la demanda de Dios, el cual es el decreto de parte de Dios, que en esta carne mortal hemos de manifestar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Porque ese es el versículo 11, porque vosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y así que, amados hermanos, que el Señor Jesucristo me les bendiga en esta tarde y que sea de gran bendición esta palabra que han recibido en sus corazones en esta tarde. Dios me le bendiga. Así que oremos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor, por tu fuerza que nos das, Señor Jesús, por la guianza, Señor, por poner palabras en nuestros labios, Señor, para hablar, Señor, a nuestros hermanos, en las vidas que no te conocen, Señor Jesús. Que sea usted entonces trabajando, Padre eterno, porque su palabra sale de aquí, Señor, y no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual usted la ha enviado, Padre eterno. Redarguye corazones, Padre Santo, sea usted dando dirección, sea usted dándole la gracia y sabiduría a cada una de las almas, Señor, que han oído este mensaje, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para que les ayude, Padre eterno. Los que han estado enfermos, Señor, hasta ahora, Padre eterno, que sea usted entonces dándole la sanidad completamente a sus cuerpos, a lo que ellos están demandando de usted, Padre eterno, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Amén y amén. Así que Dios me le bendiga. Y le damos entonces le damos para que mañana, Dios mediante, un otro de mis hermanos estén aquí parados llevando su palabra, y sea usted entonces oidor y hacedor de su palabra. Dios me le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu,
alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.